tardes. Gracias, presidenta. Esquerra Republicana se presentó a las elecciones con un programa: defender un referéndum y una república de los trabajadores y de las trabajadoras, sean estos asalariados, autónomos o pequeñas y medianas empresas. Una república en que de facto se deroguen las leyes antipopulares del Partido Popular, como la Ley Mordaza, las reformas laborales, la LOMCE y también la reforma de las pensiones. Por eso, mientras tanto, Esquerra Republicana votará a favor de la proposición no de ley que propone la derogación de la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Y pedimos su derogación por varias razones. La primera es formal y democrática, que no es poco. Su reforma se hizo, como muchas, sin ningún diálogo con los agentes sociales y al margen del Pacto de Toledo, que ahora quieren recuperar, pero recuerdo cómo se hizo la última reforma. Pero sobre todo hay que derogarla por su contenido, porque creemos que hay una mayoría para hacerlo y hoy lo volveremos a comprobar, esperemos. Una mayoría que exige que se vuelva a la revalorización de las pensiones como mínimo de acuerdo con el IPC. ¿Por qué? Porque las pensiones no son del Estado, no son de sus gobiernos, ni de la tesorería. Son de los trabajadores y trabajadoras, salario diferido, que los trabajadores, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, ingresan a la caja común de la Seguridad Social para que el Estado se lo gestione adecuadamente. El sistema de pensiones, la Seguridad Social, es una de las joyas de la corona del movimiento obrero, hoy asumida por todos aquellos que creen en la construcción de un Estado del bienestar. Pues bien, una de las primeras responsabilidades de cualquier gobierno es gestionar el fondo económico de las pensiones, gestionar lo que los cotizantes le han confiado con parte de su salario para que cuando llegue el momento y fruto de una gestión correcta por parte del Estado y sus gobiernos, los pensionistas puedan recuperar lo cotizado y tener un final de sus vidas dignos con una pensión suficiente. Bien, pues esto no va mejor, sino a peor. Las políticas económicas nos han llevado a una economía absolutamente enferma, como lo prueba el déficit anual del Fondo de Reserva de las Pensiones. Es un síntoma, claramente un síntoma. Y como la economía va mal, a pesar de lo que ustedes digan, y continuará si no hay un cambio radical de rumbo, ustedes han tenido que empeorar las condiciones de acceso a las pensiones y su cuantía. Y lo han podido hacer con el endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación a través del Real Decreto de Ley 5/2013 y con la reforma unilateral del sistema público de pensiones llevada a cabo por la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Esta ley afecta, entre otros, como he dicho, el sistema de revalorización de las pensiones, estableciendo una modalidad de actualización con una fórmula que no era más que una clara trampa del Partido Popular, porque al cambiar el parámetro de cálculo para la revalorización se imponía para el futuro la pérdida del poder adquisitivo y, por tanto, su empobrecimiento. Los efectos conjuntos de sus reformas han supuesto que hoy en día los pensionistas estén en riesgo de que, como más años vivan, menos dinero tendrán. De hecho, las pensiones han subido un 0,25%, es decir, casi congeladas, casi congeladas por tercer año consecutivo, lo que me parece una canallada, sobre todo si es verdad que la economía funciona tan bien como dicen, o lo que nos tememos quizás es que nos mientan. Porque si resulta que la economía funciona muy bien y solamente podemos subir el 0,25%, es que alguna cosa falla, porque este no es el primer año, sino que llevamos 5 años con subidas realmente muy bajas y el futuro, según los expertos consultados en el Pacto de Toledo, va por el mismo camino. Y es que estamos hablando de una subida del 0,25%. Es decir, si a una señora o a un señor le han subido 2 euros la pensión y el recibo de la luz, tirando corto, es de 8 o 9 euros más al mes, solo con la factura de la luz ya ha perdido un mínimo de 6 euros al mes. Y este es el mundo real. ¿Las pensiones han aumentado? Sí, pero los precios han subido mucho más. Han hecho una inflación interanual que este año ya es del 3% y van a subir más. Y por lo que volver a ligar la subida de las pensiones al IPC es una obligación para cualquier gobierno. Pues ha de cumplir con un mandato de revalorizar las pensiones con una buena gestión del dinero que los cotizantes le han confiado.
No hay más revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y que el cálculo del IPC sea más riguroso y justo. No es lo mismo el IPC de un mileurista o de un submileurista, que a la cesta de la compra se le va todo, que la de una persona con un alto poder adquisitivo, por ejemplo. Pero esto es materia para otra iniciativa. Lo que sí es posible con la configuración actual del Congreso es que las fuerzas progresistas exijan ya para este 2017 recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas de inmediato, mediante una paga que cubra la desviación sobre el IPC y recuperar este índice, como decíamos. Y esto se puede hacer con Pacto de Toledo o sin Pacto de Toledo, porque igual que se quitó sin pacto, se puede volver a recuperar sin pacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra la señora Pita Cárdenas.